Y como todos los domingos, no se suspende por lluvia, no se suspende por altas temperaturas. Se abre este boliche que se llama Café La República y que tiene como protagonista principal a mi amigo, el filósofo, el ensayista, el poeta Santiago Kovaldov. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? A veces el nombre de este boliche, como vos decís familiarmente, gana un peso especial. Hoy en tu editorial hablabas de Nisman. Recordabas que ha pasado una década sin que todavía se sepa realmente, acabadamente, rotundamente, quiénes fueron los responsables del asesinato del fiscal que investigó la complicidad de un gobierno con los que atentaron contra la nación a través del ataque a la AMIA, a la Mutual Israelita. La República, vos decías en tu editorial que se llega a lo largo de estos 10 años, hay que sumar un día tras otro, cuando uno dice 10 años. La investigación se volvió prescindible, fue descalificada personalmente la figura del fiscal Nisman, se le atribuyeron delitos de toda índole, promiscuidad entre ellos, y ahora volvemos a preguntarnos si es posible la justicia porque, como recordabas, la disyuntiva es clara: o la impunidad se paga o seguiremos siendo una comunidad en peligro, donde el delito tendrá la última palabra, el crimen podrá proceder sin culpa y sin castigo. Café La República, un lugar desde el cual recordamos una deuda hoy a través de tu editorial, no con un hombre solamente, no con un fiscal de la nación, sino con el concepto de justicia, de transparencia, de verdad. No es un editorial que viene a informarnos de lo que pasa, viene a recordar algo decisivo, a mi modo de entender, que también se vincula con lo que planteaba José Luis Romero. ¿Es posible conciliar la ética con la política? ¿Hasta dónde es esto que consideramos nosotros imprescindible una tarea que se pueda y se deba llevar a cabo? Hoy diríamos, nuevamente se ilumina la posibilidad de que la justicia tome la palabra con independencia. Pero ¿hasta dónde se llegará? ¿Cuáles son los riesgos que las alianzas políticas pueden generar sobre un nuevo encubrimiento de esta situación? El tema me parece que es imprescindible asociarlo también con una reflexión, parece lateral, ¿no?, que es la que lleva adelante Julieta Correa sobre la reconciliación con el dolor, porque es una comunidad vulnerada por el dolor, por la pregunta en torno a si tenemos un porvenir donde un asesinato de esta magnitud pueda depositar en la comunidad venidera esa reconciliación imprescindible entre ética y política. Café La República, sí señor, aquí estamos, tratando de hacer pie. Muy interesante, Santiago. Te voy a contar algo, porque tengo ganas de hacerlo. Cuando pensaba en estas breves palabras iniciales de nuestro programa, que son un puntapié para conversar, un puntapié que nos permite reflexionar. ¿Qué me motivó más allá del aniversario que fue ayer, los 10 años que se cumplieron ayer del asesinato de Nisman? Me produjo una contradicción, una reacción contradictoria, la declaración del gobierno, que es muy buena, porque habla de asesinato, porque dice que fue un crimen de lo peor del poder, pero me preguntaba si las palabras usadas correctamente, con todo su énfasis, con todos sus signos de admiración, no terminan siendo peor, porque siguen siendo una promesa. Si no hay justicia, si no habla el fallo, si con todo lo que se ha dicho, con todos los elementos que reunió la justicia, no estoy con esto subestimando la enorme labor, sobre todo el fiscal Tayano, que es impresionante lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho de la investigación. Pero la sociedad argentina sabe que seguimos esperando respuesta de la AMIA, donde murieron el atentado más grande de la historia argentina.
Yo no sé si esa herida se cura, Santiago. Te confieso mi desazón. Todo lo demás se cura. Incluso el dolor por las víctimas se puede curar relativamente. Se puede decir, le hice mi homenaje, tengo un tremendo monumento a las víctimas, lloro por ellas. Pero lo que no se puede superar es, no sé qué pasó, o sé qué pasó y no hay castigo, que es peor. Yo escucho en lo que decís una reflexión muy fuerte, muy intensa, sobre lo que el pasado tiene aún de inelaborado por parte de la sociedad argentina. Es una sociedad en la que lo que debería haber sido cerrado ya a través de su esclarecimiento sigue abierto y enturbiado, más allá del esfuerzo que sin duda la justicia está haciendo para ponerle un punto final a esto. ¿Qué es un punto final? Es la evidencia, como decías en el desenlace de tu editorial, de que si la impunidad no se paga, no tenemos porvenir. En términos estrictamente republicanos, no tenemos porvenir. No se puede tener pasado si lo que el pasado tiene de material a ser elaborado, digerido, metabolizado por una comunidad en términos de una solución diáfana, no se produce. ¿Cómo dejó atrás Alemania el nazismo? Combatiéndolo incesantemente hasta hoy. Claro. No terminando de inscribir lo sucedido en el campo de un hecho que, bueno, ya pasó. Totalmente. Y pensaba, Santiago, que nuestro hito contemporáneo, en este sentido, más importante, que fue el juicio a las juntas militares. No importa la polémica que se pueda hacer, todo lo que se pueda revisar y recontrainterpretar, estoy refiriéndome a un hecho concreto. Quienes vivimos el juicio a las juntas militares, quienes fuimos, yo participé, cubrí como periodista, vimos desfilar la voz de la justicia, vimos la justicia trabajando. Y entonces, no te resolvió el problema. ¿Cómo te va a resolver el problema? Si no hay resolución para el asesinato, para la desaparición de personas. Ahora, el ejemplo de jueces fallando y de condenados saliendo detenidos es tan curativo para una sociedad. Es tan curativo. Que esto es lo que extrañamos. Entonces, la AMIA, Santiago. ¿Qué es la AMIA? Es un manchón, es una deuda. Claro, y la muerte de un fiscal asesinado, como tan hondamente ya se ha probado, desmentida por quienes, habiendo tenido la responsabilidad de defenderlo, contribuyeron a que su figura terminara por ser perfectamente avasallada por quienes lo asesinaron, nos vuelve a colocar delante de este deber permanente. No hay manera de que una comunidad se instale en el campo de la justicia, pero sí hay maneras de que la justicia pueda o no encontrar el respaldo político necesario para proceder y curar las heridas de una comunidad. Esto me parece que es imprescindible recordarlo porque forma parte de algo más que el simple resarcimiento de un acto de injusticia. Es la educación cívica de una sociedad lo que está en juego. ¿Qué es lo que una sociedad puede tener entre sus manos para poder fortalecer su propia identidad democrática? Está en juego esa consistencia, ¿no? Bueno, en fin, tengo la impresión de que no hay manera de que el pasado quede atrás si no vivimos permanentemente tratando de comprender su incidencia sobre el presente. Cómo los hechos penetran en la realidad de hoy y hacen con que la mirada que tengamos sobre el porvenir y sobre lo de ayer incidan una sobre la otra y determine si estamos o no en el camino de un desarrollo o de un simple encubrimiento. Absolutamente. Bueno, en fin, nosotros me parece que tenemos este deber, que es el de no bajar los brazos nunca, no conformarnos nunca. Yo insisto, me pareció bien la posición del gobierno respecto del aniversario del asesinato de Nisman, que hable con todas las letras, que diga fue un asesinato de lo peor del poder. Eso peor del poder, en buena medida, quiero aclararlo también, está ahí, sigue en el poder.
Los servicios de inteligencia, por ejemplo. Pero claro. Yo leo, Santiago, los diarios, leo las noticias, me informo, leo, bueno, y veo los nombres de los CIDE, de los tipos que estuvieron ahí y que todavía manejan acá, siguen caminando por la calle con total impunidad. Pero siguen teniendo poder, van a la casa de gobierno. No, estamos hablando de cosas más, por eso está fenómeno. Podemos hacernos iba a decir una mala palabra, pero podemos hacernos los distraídos, pero bueno, sepamos que está en juego la confianza pública, que está en juego la confianza en la República, que no es solo resolver un caso, sino que me parece que se juega nuestro futuro en eso. La historia está construida siempre con lecturas, eso lo hemos visto, claro, está recién con Luis Alberto Romero también. Claro. Pero entre las lecturas que es posible hacer de la historia, hay una que en el caso argentino resulta indudablemente necesaria. Es la que tiene que ver con el problema de la verdad. Si la verdad implica transparencia o la verdad es meramente verosimilitud de un relato. Una de dos. O inventamos lo que sucedió o lo miramos de frente y le cedemos la palabra a la verdad entendida como caracterización de esta tragedia tremenda que significó el asesinato de Nisman. Bueno, yo hoy voy a tener que decirte que traje un invitado a nuestro programa al que le debemos mucho. Por ejemplo, el nombre de nuestro programa. Haciendo bien proviene, como tantas veces hemos recordado, una reflexión de Miguel de Montaigne, el gran filósofo francés del siglo XVI, que una vez dijo: yo escribo ensayos porque no hago pie. Nosotros decimos lo mismo, estamos tratando de hacer pie porque no terminamos de caracterizar las cosas de un modo que nos asegure su comprensión definitiva. Lo invité a Montaigne a tomar un cafecito hoy con nosotros a través de algo fundamental, uno de sus ensayos que está dedicado a los libros dilectos, a lo que significa convertir una lectura en una fuente de aprendizaje y en una posibilidad de discernimiento de la propia vida. ¿Por qué los clásicos, ¿no es cierto?, tal como Montaigne los caracteriza, son una fuente de autorreconocimiento? Nos lo cuenta en una prosa maravillosa que después de la pausa yo quiero que compartamos con vos. Extraordinario. Entonces, a pedido de Santiago, vamos ya a escuchar un temita y volvemos para hablar de Montaigne, nuestro padrino. Nuestro padrino, así es. Muy bien, estamos Aquí acá estamos. en el Café La República, estábamos por recibir a nuestro invitado de la mano de Santiago Cobarro. Acaba de bajar de su caballo, lo dejó atado ahí a la entrada. Yo le decía, pero mire, no hay palenque aquí. Y dice, ¿en qué mundo vive? Me dice Miguel de Montaigne. Un hombre, Jorge, que empieza a escribir sus ensayos en la vejez, vale decir a los 39 años. Claro. En aquel entonces, ¿no es cierto?, 1580... Un hombre de 39 años está al borde de su muerte, de irse. Y él lo dice. Yo que he tenido la fortuna de llegar hasta esta edad, comprendo el privilegio de haber podido envejecer, y si bien mis fuerzas ya no son las que tuve cuando era un hombre joven, entre los 20 y los 30, claro. De todas maneras entiendo que todavía la enfermedad no me ha afectado al punto de que mi deseo de contar quién soy queda invalidado, y por lo tanto voy a contarles a ustedes quién soy, y da lugar a un género inédito, un hombre que consagra su talento literario a retratarse. Y mira cómo lo hace. Señor Montaigne, tiene usted la palabra. Jamás vi padre por enclenque, jorobado y lleno de achaques, para quien su hijo no fuera y no consistiese él en reconocerlo como alguien querible. Así yo veo mejor que los demás que estas páginas no son sino las divagaciones de un hombre que solo ha penetrado en las ciencias
la parte más superficial, y eso en su infancia, no habiendo retenido de las mismas, sino un poco de cada cosa, nada en conclusión, bien a la francesa. Sé en definitiva que existe una ciencia que se llama medicina, otra jurisprudencia, 4 partes de matemática y muy sumeramente el objetivo de cada una de ellas. Quizá conozco el servicio que dichas ciencias prestan al uso de la vida, pero de mayores interioridades no estoy al cabo, ni mi cabeza se ha trastornado estudiando a Aristóteles, príncipe de la doctrina moderna, ni tampoco se ha empeñado en el estudio de ninguna enseñanza determinada, ni hay arte del cual yo pueda trazar ni siquiera los primeros rudimentos. Aparte de los de Séneca y Plutarco, de donde extraigo mi caudal, como las Danaides llenándolo y vaciándolo perpetuamente, no he tenido comercio con ningún otro libro de sólida doctrina. De esos escritores algo quedará en este libro, casi nada en mi cabeza. En materia de autores me inclino a los de historia y de poesía, pues como Cleantes, un filósofo epicureísta, opinaba, así como la voz encerraba en el estrecho tubo de una trompeta surge más agria y más fuerte, así entiendo yo que la sentencia comprimida por la poesía brota más bruscamente y me hiere con más viva sacudida. En cuanto a mis facultades naturales, de que este libro es ejercicio, siéntolas doblegar bajo su pesada carga, marchan mis conceptos y juicios a tropezones, tambaleándose, dando traspiés, y cuando recorro la mayor distancia a que mis fuerzas alcanzan, ni siquiera me siento medianamente satisfecho. Diviso todavía algo más allá, pero con vista alterada y nublosa, que me siento siempre incapaz de aclarar. Mas, a pesar de todo, dejo correr mis invenciones débiles y bajas como son, tales como han salido de mi pluma, sin remedar los defectos que la comparación me ha hecho descubrir. De todas maneras, y sean cuales fueren esos desaciertos, no he podido menos que sacarlos a la superficie. Igual que si un artista hiciera mi retrato, habría de representarme cano y calvo, no pintando una cabeza perfecta, sino la que tengo. Eso he querido yo, pintarme como lo que soy. Esto que aquí escribo son mis opiniones, son mis ideas. Yo las expongo según las veo y como las creo, atinadas a veces no, pero no como cosa incontrovertible y que deba creerse a pie juntillas. No busco otro fin distinto al de trasladar al papel lo que dentro de mí siento, que acaso será distinto mañana si hay enseñanzas nuevas capaces de modificar mi manera de ser y de creer. Y declaro que ni tengo ni deseo autoridad bastante para ser creído, reconociéndome como me reconozco, demasiado mal instruido para enseñar algo a los demás. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario el lugar en el que se para Montaigne, ¿no? Eso es. El lugar en el que se para Montaigne, que es de un observador. Eso, de un observador que tiene incluso desconfianza sobre su propio punto de vista. Incluso sobre sus propios conocimientos. Eso. Claro, de una humildad además extraordinaria, ¿no? Eso es una expresión de lo que es el auténtico espíritu autocrítico. Yo no puedo renunciar a mis convicciones hasta que me demuestren que son falsas, pero aún creyendo en ellas, entiendo que no pueden abarcar la totalidad del saber. Muy interesante, ¿no? Y es un poco, me parece, uno de los grandes precursores en instalar la duda como método investigativo, ¿no? Eso, y él lo asocia a una palabra, el ensayo. Claro. El ensayo... ¿Qué es, no? Un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es una tentativa de aproximación que no se arroga un punto de vista definitivo. Un ensayista es alguien que nos cuenta la repercusión que en él, en su sensibilidad, ha tenido un tema, sin aspirar a agotar su alcance mediante la caracterización que pueda brindarnos de ese tema. Claro.
Mira qué más nos dice, qué interesante. Lo que yo escribo, dice Montaigne, es puramente un ensayo de mis facultades naturales y en manera alguna de las que con el estudio se adquieren. Y quien encontrare en mi ignorancia no hará descubrimiento mayor, pues ni yo mismo respondo de mis aserciones, ni estoy tampoco satisfecho de mis discursos. Quien pretenda buscar aquí ciencia no se encuentra para ello en el mejor camino, pues en manera alguna hago yo profesión científica. Contiénense en estos ensayos mis fantasías y con ellas no trato de explicar las cosas, sino sólo de darme a conocer a mí mismo. Quizás estas me serán algún día conocidas, o me lo fueron ya, dado que el acaso me haya llevado donde las cosas se hallan bien esclarecidas. Yo de ello no me acuerdo, pues bien que sea hombre que amo la ciencia, no retengo sus enseñanzas, así es que no aseguro certeza alguna y solo trato de asentar el punto a que llegan mis conocimientos actuales. No hay pues que fijarse en las materias de que hablo, sino en la manera como las trato. Aquí vuelve Montaigne, me parece a mí, a decirnos algo sumamente interesante. Y es que pertenece él a un tiempo en el cual la orden del día, el mandato de la época es la certeza. Hay que tener dogmas. Escribe en el siglo XVI. Escribe en una época en la cual el discurso, sobre todo teológico, tiene un propósito demostrativo y exhaustivo. La ciencia que empieza a nacer también trata por todos los medios de alcanzar verdades que, corroboradas por la experiencia, resulten indiscutibles. Pero él adopta un punto de vista muy interesante. Voy a hablar de lo que creo. Tengo razones para sostenerlo, pero al mismo tiempo muchas dudas de que la realidad pueda agotarse en mi propia perspectiva. Qué vigente, ¿no? Pensaba en el hoy, ¿no? Vos decís, una época marcada por los dogmas, por las verdades absolutas, y Montaigne se despega de eso, se desprende de eso, se rompe con eso. Él rompe, y pone la duda y pensaba cuánto trabajo tenemos, ¿no? Enormemente, porque él no hace otra cosa que decirse y decirle a sus lectores que lo que él propone es el retrato de una sensibilidad mucho más que un repertorio de definiciones que aspiren a brindarnos de la realidad una certeza plena. O sea, que él, sí, en el prólogo a estos ensayos, ¿no? Sí. Dice algo sumamente interesante dirigiéndose al lector. Les dice así: el 12 de junio de 1580 escribe la introducción a sus ensayos y dice: este es un libro de buena fe, lector. Desde el comienzo se advertirá que con él no persigo ningún fin trascendental, sino solo privado y familiar. Tampoco me propongo, con mi obra, prestarte ningún servicio, ni con ella trabajo para mi gloria, que mis fuerzas no alcanzan al logro de tal designio. Lo consagro a la comodidad particular de mis parientes y amigos, para que cuando yo muera, lo que acontecerá pronto, puedan encontrar en él algunos rasgos de mi condición y humor, y por este medio conserven más completo y más vivo el reconocimiento que de mí tuvieron. Si mi objetivo hubiera sido buscar el favor del mundo, habría echado mano de adornos prestados, pero no. Quiero solo mostrarme en mi manera de ser, sencilla, natural y ordinaria, sin estudio, sin artificio, porque soy yo mismo a quien pinto. Mis defectos se reflejarán a lo vivo, mis imperfecciones y mi manera de ser ingenua, en tanto que la reverencia pública lo consienta. Si hubiera yo pertenecido a esas naciones que se dicen que viven todavía bajo la dulce libertad de las primitivas leyes de la naturaleza, te aseguro, lector, que me hubiera pintado bien de mi grado, de cuerpo entero
y completamente desnudo. Así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y tan baladí. Oh, qué bueno, ¿no? Extraordinario, un hombre que está dispuesto a pintarse a sí mismo, no como un repertorio de coherencias inflexibles, sino en la complejidad de un temperamento del cual él mismo no tiene un conocimiento acabado. Y te hago una pregunta. Montaigne, en su época, en su momento, ¿era un hombre reconocido? Bueno, él tuvo un papel muy importante en la vida política de su zona. Pero aparte de eso, como autor... Esa parte, claro, él tuvo funciones. Él tuvo funciones, sí, fue alcalde. El hombre alcanzó una gran repercusión con sus obras. Llegó a haber 2 ediciones de sus ensayos. Claro. Y sobre el final de la vida escribió un 3er volumen que no terminó de corregir, pero su esposa en forma póstuma llegó a publicar. Y era muy conocido. Y era escuchado por el poder. Era escuchado, sí. El poder tenía con él una relación bastante, yo diría, directa y fluida. Enrique IV lo convocó para que formara parte de su gobierno. Él no quiso. Él quería vivir su vejez, es decir, de entre los 39 y los 59 años en que murió, en 1595. Un viejo. Murió muy anciano. Entonces, él en ese tiempo... quiso vivir esos 20 años retirado en su castillo de la montaña, de donde provenía su nombre, y se dedicaba a leer y a estudiar. Pero como él tenía muy mala memoria, y lo dice permanentemente, cuando lee algo que le agrada, dice él, para no olvidar lo que la obra le significó una vez leída, al finalizar la lectura escribía sobre las páginas finales del libro una apreciación. Esa apreciación tendía a preservar en su memoria, cuando leída, la impresión que el libro le había producido. Y esto, que es infinitamente más curioso todavía, sobre los tablones del techo de la sala donde él escribía y estudiaba, él hacía grabar las frases en latín de aquellos autores que más le gustaban. Claro. Levantaba la cabeza y los tenía ahí. Y decía él, primero los leo, y después comprendo que así no escribiré nunca. Qué impresionante. Es que dominaba el latín a la perfección. Él mismo decía que no tenía un buen griego, pero Plutarco estaba para él entre los autores que había que leer. Él decía, la historia es mi fuerte. ¿Por qué? Porque la historia le brindaba a él el retrato más profundo que se puede hacer de una época y de los individuos que en ella vivieron. Claro. Le interesaba la poesía desde el punto de vista formal por el encanto musical de la expresión, mucho más tal vez que por el contenido. Virgilio lo apasionaba, no obstante, y toda la gran poesía latina también. Fíjate vos lo que nos dice. Al transcribir mis ideas, no sigo otro camino que el del azar. A medida que mis ensueños o desvaríos aparecen a mi espíritu, voy amontonándolos. Unas veces se me presentan apiñados, otras arrastrándose penosamente, y uno a uno quiero exteriorizar mi estado natural y ordinario, tan desordenado como es en realidad, y me dejo llevar sin esfuerzo ni artificio, haciendo esto que llamo ensayos. No hablo sino de cosas cuyo desconocimiento es lícito, y no solo mío, y de las cuales puede tratarse sin preparación y con libertad completa. Bien quisiera tener más cabal inteligencia de las cosas, pero no quiero comprarlas por lo caro que cuesta. Mi designio consiste en pasar apacible, no laboriosamente, lo que me resta de vida, que es bien poco. Por nada del mundo quiero romperme la cabeza, ni siquiera por la ciencia, por grande que sea su valor. Cuando un libro me aburre, cojo otro, y solo me consagro a la lectura cuando el fastidio de no hacer nada empieza a dominarme. Apenas leo los nuevos, porque los antiguos me parecen más sólidos y sustanciosos, ni los escritos en lengua griega, porque mi espíritu no puede sacar partido del ínfimo conocimiento que tengo del griego. Qué interesante, ¿no? Qué franqueza. Claro. Qué transparencia.
Sí, sí. No le tiene miedo a lo que podríamos llamar el ridículo, porque confía en algo, Jorge, que me parece extraordinario. La transparencia que un hombre puede dar de sí mismo a través de una palabra franca pone de relieve su complejidad, no solo su pobreza o sus contradicciones, su propia complejidad, ese autodesconocimiento que todo hombre relativamente auténtico tiene de sí mismo. Quien se mira en el espejo, como decía Oscar Wilde, debiera aprender a tratarse cada tanto de usted. Claro. Porque estamos ante un desconocido. ¿Quién puede jurar que sabe lo que dice cuando dice yo? Siguiendo con los autores que tanto me agradan, Virgilio, Lucrecio, Catulo y Horacio, Terencio y Lucano, las bellezas de Terencio son las siguientes. Nos hacen olvidar sus argumentos de tan perfectas. Fíjate vos, no importa tanto lo que dice, sino el encanto con que lo hace. Y algo de esto también podría decirse de él. Tiene una cadencia, la traducción que estamos leyendo es espléndida. Me parece interesante tomar en cuenta esto. Los viejos poetas, sin conmoverse ni enfadarse, logran el efecto que buscan. Sus obras son desbordantes de gracia y para alcanzarla no necesitan violentarse. Los modernos, en cambio, han menester de socorros ajenos. Habla de los hombres de su siglo. Claro. A medida que el espíritu les falta, necesitan mayor cuerpo. Montan a caballo porque no son suficientemente fuertes como para andar sobre sus piernas. Del propio modo que en nuestros bailes, los hombres burdos ejercen el magisterio de la danza con torpeza porque carecen del decoro y la apostura necesaria para que el movimiento revele la gracia de lo que escuchan. Extraordinario, extraordinario. ¿Crees que...? Hagamos una pausa. Muy bien. A pedido de Santiago Kovaldov y de Montaigne, vamos a escuchar un tema y luego volvemos en esto que hemos llamado Café La República. Pero sin duda, para ver qué piensa de la historia nuestro amigo Montaigne. Muy bien, vamos entonces. Seguimos entonces, Santiago, con Miguel de Montaigne, que nos ha traído esta meditación de su vida, de su palabra, de su autocrítica y de su necesidad profunda de retratarse tal como él se ve, sin concederse ningún enmascaramiento que considere inauténtico. Pero cuando nos habla de sus lecturas, él privilegia de un modo notable a los historiadores. Los autores que más le interesan son los historiadores. Plutarco en particular, Séneca, que no es estrictamente un historiador, también le importa, pero fundamentalmente él nos dice que en cuanto a los autores en que la enseñanza va unida al deleite, es decir, la aptitud de investigar unida a la capacidad expresiva, en los cuales aprendo a poner orden en mis ideas y en mi vida, los que más me placen son Plutarco, desde que fue traducido a nuestra lengua, y Séneca, el filósofo. Ambos tienen para mí la incomparable ventaja, que se acomoda maravillosamente con mi modo de ser, de verter la doctrina que en ellos busco de una manera fragmentaria, y por consiguiente no exigen lecturas dilatadas de que me siento incapaz. Los opúsculos de Plutarco y las epístolas de Séneca constituyen la parte más hermosa de sus escritos, al par que la más provechosa. Para emprender tal lectura no he menester de esfuerzo grande, y puedo abandonarlo allí donde bien me place, pues ninguna dependencia ni enlace hay entre los capítulos de ambas obras. Estos dos autores coinciden en la mayor parte de sus apreciaciones e ideas útiles y verdaderas, y de paso también conmigo. Ahora bien, por lo que toca a Cicerón, lo que de él prefiero son las obras que tratan particularmente la moral, mas a confesar abiertamente la verdad, y puesto que se franqueó ya la barrera mediante la intimidad que propongo, la timidez sería inoportuna en este caso, y debo decir que su manera de escribir me parece pesada.
lo mismo que cualquier otra que se le asemeje. Sus prefacios, definiciones, divisiones y etimologías consumen la mayor parte de su obra, y la médula, lo que hay de vivo y provechoso en él, queda ahogado por tantos aprestos previos. Si le leo durante una hora, lo cual es mucho para mí, y trato luego de recordar la sustancia que he sacado, casi siempre lo encuentro vano, pues al cabo de ese tiempo no llego aún a los argumentos pertinentes al asunto del que habla. Se demora demasiado, le encantan los preámbulos, se siente obligado a no entrar de lleno en lo que importa en nombre de lo que importa lo que va a decir. Para mí, que no trato de aumentar mi elocuencia ni mi saber, sino mi prudencia, tales procedimientos lógicos y aristotélicos son inadecuados. Yo quiero que se entre de lleno, desde luego, en la materia, sin rodeos, sin circunloquios. De sobra conozco lo que son la muerte o el placer. No necesito que nadie se detenga a anatomizarlos. Lo que yo busco son razones firmes y sólidas que me enseñen a sostener mi fortaleza, no sutilezas gramaticales, la ingeniosa contextura de palabras y argumentaciones. Para nada me sirve todo eso. Quiero leer a un hombre, quiero escucharlo. Qué bárbaro, ¿no? Porque además es un gran comunicador, ¿no? Enorme. Un gran comunicador, un gran concepto de la comunicación. Hay una actualidad, ¿no? Él va a decir después que Cicerón, sin duda, en el campo de la jurisprudencia, claro, cuando tiene que no defender... le quita valor. Dice, No sabe escribir. No sabe escribir. No sabe escribir. Dice, ¿por qué? Porque traslada la escritura a los requisitos propios de la defensa de una causa oral. Claro, entonces, se olvida que lo importante es entrar de lleno. ¿Por qué? Porque concibe a su lector no como un amigo al que le habla, sino como un alumno que tiene que aprender. Claro. Y esto debilita el efecto de su palabra. Se va en preámbulos, se va en preparaciones. Todo esto a él lo cansa profundamente. Así puede hablarle Cicerón a los jueces, cuya voluntad quiere ganarse, con razón o sin ella. Puede hablarle así a los niños o al vulgo, para quienes todo debe explanarse con objeto de ver lo que produce mayor efecto. No quiero yo que se gaste el tiempo en ganar mi atención, gritándome 50 veces, «Ahora escucha, quoque tandem Catilina». A la manera de nuestros heraldos. En su religión los romanos decían «hoc age», actúa ya, para significar lo que en nuestra expresamos con el sursum corda, despierta esta época, despierta corazón. Son para mí palabras inútiles porque me encuentro preparado de antemano. Quiero leer a un hombre al que le pasa lo que me ocurre, o en todo caso aprender de lo mucho que sabe sobre lo que yo ignoro y tanto me importa. No necesito salsa ni incentivo, puedo comer perfectamente la carne cruda. Así que en lugar de despertarse mi apetito con semejantes preparativos, se me debilita y finalmente desaparece. La irrespetuosidad de nuestro tiempo consentirá acaso que declare sacrílega y audazmente que encuentro desanimados los diálogos de Platón. Las ideas se ahogan en las palabras y lamento el tiempo que desperdicia en interlocuciones dilatadas e inútiles. Un hombre que tenía tantas cosas mejores para decir. Mi ignorancia de su lengua me excusará si digo que no descubro ninguna belleza en su lenguaje. Fíjate vos que se mete con Platón. Un crítico impresionante. Implacable. Y después rebota sobre el mismo y dice, bueno, yo no sé suficiente griego como para darme cuenta de cuál es la belleza de Platón. Pero hay una cosa en la que hay que darle razón, y esto te lo dice un platónico vocacional como yo, ¿no es cierto? Los diálogos platónicos que desarrollan de una manera casi literal y minuciosa los pasos que llevan a la discusión y las conclusiones de los temas centrales de los diálogos de Platón, tienen mucho preámbulo. ¿Has visto tal cosa? Sí. ¿Y qué piensas? Bueno, tendría que... Entonces, él quiere un género literario que tenga lo que hoy en la modernidad, hoy en nuestro tiempo, llamamos la capacidad de comunicación directa, ¿no? Como un buen cuento. Sí. Claro. Que vayamos al tema, ¿no es cierto? Sí. Más allá de que se coincida o no con él en su meditación sobre Cicerón o Platón,
hay aquí una muy marcada propensión a mostrarnos qué debe ser la escritura para él, en tanto capaz de arrebatar la atención de un lector. Que también es interesante porque hasta el día de hoy esto se expresa en debates en la propia academia, ¿no? La academia tiene una tendencia al retorcimiento. Muy bien, y a la demora para transmitir y esto es sin erudición. Claro. Él dice, yo no soy un erudito, no lo quiero ser, no lo sabría ser, claro. Pero si vamos a hablar perdón, de transmitir una palabra, convengamos que debe estar cargada de intensidad. Claro, sí, se comprende perfectamente y es muy actual, ¿no?, el tema. Respecto a Cicerón, prosigue él, participo de la opinión general. Creo que aparte de la ciencia, no había muchas excelencias en su alma. Y mira lo que dice de la hora. Era buen ciudadano, de naturaleza bonachona, como en general suelen serlo los hombres gordos y alegres, que como él son abundantes en palabras, mas la blandura y vanidad ambiciosa entraban por mucho en su carácter. No es posible excusarle de haber considerado sus poesías dignas de ver la luz pública, pues si bien no constituye delito el escribir malos versos, lo es el no haber sabido conocer cuán indignos eran los suyos de la gloria y de la gloria de su nombre. Piadoso, ¿no? En punto a su elocuencia, entiendo que no hay quien pueda comparársele, y creo que nadie jamás llegará a igualarle como orador en el porvenir. Qué impresionante. Es impiadoso. Sí, franco, rotundo, sí. Habla de sus gustos, de sus preferencias. No se postula como un hombre que prohíbe opiniones alternativas a la suya, pero sí se postula como alguien que no quiere privarse de decir lo que piensa. Y tampoco es arrogante. No es para nada. Carece de arrogancia lo que dice. Sí. ¿No? Los historiadores son mi fuerte. Son gratos y gustosos, y en ellos se encuentra la pintura del hombre cuyo conocimiento siempre busco. Qué lindo. Amaba la historia, era un gran lector, como te decía, de obras históricas, sobre todo de los grandes clásicos latinos, ¿no es cierto? Tito Livio también le parecía fascinante, y lo sorprendió el éxito, porque si bien en la advertencia que yo leí hace un momento, él decía que no tiene otra aspiración que perpetuar su memoria en sus familiares, encontró muchos lectores, pero también muchos enemigos, porque el tono de la época a veces exigía un formalismo que él no tenía. Claro. Pascal, por ejemplo, lo detestó. Mira. Blaise Pascal, ¿no es cierto?, ese gran pensador también, lo detestaba porque consideraba que no tiene ningún sentido que un hombre cuente lo que le pasa, si tiene problemas con un cólico renal, o si es calvo, o si es gordo, o qué le gusta comer. Pensaba que el lenguaje debía estar reservado en términos de comunicación a los ideales, a las ideas y a la ética. Claro. Tenía razón. Yo diría que dijo muy bien lo que dijo Pascal, pero sin Montaigne no hubiéramos ingresado plenamente a la modernidad. Qué interesante. Bueno, estamos entonces, de alguna manera, le hemos dedicado el Café La República a el padre del ensayismo, Santiago. Al padre del ensayismo moderno, sin duda. Para nosotros es un placer leerlo, un placer escucharte, Santiago, y bueno, ojalá que a los oyentes también les haya parecido lo mismo. Ojalá que nos despedimos, Santiago. El domingo que viene, Mónica, Santiago y yo volvemos a encontrarnos acá, en esta hora de Haciendo Pie, estas 2 horas de Haciendo Pie. Las 2 horas. Claro. Mónica, Jorge, hasta el domingo. Hasta el domingo, amigos. Hasta el próximo. Chao, gracias por todo.